Listo, amorcito. Bueno, ahora Si sí, cualquier cosa te empieza a trabar algo, empezar. ya yo te digo. Va que va. Pues bueno, como bien saben, la clase pasada hablamos prácticamente del Evangelio. Fue una clase hermosa, a mí me encantó, pero a Mauri y yo quisimos y Dios puso en nuestros corazones el seguir tal vez el ámbito del Evangelio, ¿no? Sabemos que el Evangelio está en todos lados, o sea, no hay manera como que de descartarlo, pero queremos que entre bien como que en su mente, conozcan básicamente lo que es el mensaje de salvación y no solamente por encima, ¿no? Como, ya tuvimos esa clase de Evangelio, sabes que ahí lo dejas. No, siempre que se habla de Dios, se tiene que tocar el Evangelio sí o sí, o sea, no hay manera de que no se haga. Entonces, en esta clase, que es la segunda, vamos a tocar el tema de Jesús y Nicodemo. La verdad es que es un encuentro que tiene mucho de donde hay que sacarle prácticamente jugo, dirían por ahí. Y prácticamente quiero como que mostrar a todos ustedes que Nicodemo, siendo Nicodemo, ahorita les voy a explicar quién era, llegó a Jesús de alguna manera para decir, ¿qué hago para ganarme el cielo? Era pues prácticamente lo que todos buscan, ¿no? Porque al fin y al cabo tú le preguntas a alguien, oye, ¿y tú cuando te mueras te quieres ir al cielo o al infierno? Pues todos van a decir al cielo. Sería ilógico que alguien dijera que se quiere ir al infierno, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar y nuestra base bíblica de esta clase es Juan 3, del 1 al 15. Esa es nuestra base bíblica y por mi parte nos vamos a enfocar ahorita en el versículo 1 y 2 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Prácticamente a mí solamente me va a tocar desglosarles estos dos pequeños versículos, pero algo muy importante que con esto también quiero que ustedes vean y conozcan es que a veces la gente cree que un versículo, pues ya, pues es un versículo, pero ahorita se van a dar cuenta cómo de dos simples versículos, o a veces hasta de un solo versículo, te puedes llevar horas y horas y horas y horas meditando y conociendo tanto de prácticamente el ámbito por el cual se manejaba tal vez en esa época, pero también te muestra a Cristo de alguna manera. Entonces, ahora sí empezamos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primero que nada, quiero hacerles ver quiénes eran los fariseos. Algo importante y tal vez a muchos de ustedes les va a volar la cabeza porque justamente en la clase pasada les mencionamos que nadie puede ganarse el favor de Dios. De alguna manera nadie puede ganarse como el ámbito de decir, hago algo para que yo me gane el cielo. Pero los fariseos, puedo decirles que eran los hombres más cercanos a poder alcanzar el cielo. Para empezar, fariseos significa separados. Ellos eran el pueblo elegido de parte de Dios, pero los fariseos eran prácticamente los maestros, los que literalmente tenían la ley de Dios en su mente. O sea, no era un ámbito de decir como nosotros, tal vez, ¿no? Vamos a la Biblia. No. Ellos tenían literalmente en sus mentes la ley más que aprendida. Les llamaban separados porque hagan de cuenta que antes eran los gentiles, prácticamente los que no eran, por así decirlo, elegidos de Dios. Entonces ellos eran los separados, de cierta manera a ellos les ganaba un poco el egocentrismo de yo soy elegido de Dios, o sea, ¿tú qué me vienes a hablar a mí, no? Se sentían superiores a otros de alguna u otra manera, siendo judíos y aparte siendo fariseos que eran maestros de la ley, o sea, era a un nivel más grande. Ahí pueden analizar un poquito tal vez el egoísmo que ellos podían manejar de alguna manera. Los fariseos de cierta manera, su vida espiritual era perfecta. Era un hombre recto ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Básicamente ellos en el ámbito de la ley, como bien se los mencionaba, ellos llevaban la ley al pie de la letra. No había manera en que alguien pudiera ir en contra de un fariseo, porque por lo que hacían, fácilmente podían callarles la boca. ¿A qué me estoy refiriendo
que llevaban tal vez una vida espiritual perfecta. La palabra te dice ora sin cesar. Yo no sé un fariseo cuánto se pasaba orando, pero no era como tal vez nosotros de, no, hoy se me pasó orar, que espero no sea el caso. O, yo hoy nada más oré 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. No, los fariseos eran hombres entregados a la oración. En el tema tal vez de la ley, era que desde niños ellos estudiaban la ley. Hagan de cuenta que nosotros es un niño, dice, pues llévalo a la escuela, que aprenda matemáticas, ciencias naturales, español, ¿no? No, aquí a los niños llévalo a que aprenda la ley de Dios, que se la sepa de principio a fin. Eran muy respetados hasta cierto punto. De cierta manera, ellos se preocupaban mucho por su manera de ser externamente. El pagar diezmos, su manera de ser era externa al 100%, pero perfecta. A un punto de que literalmente a veces la gente cuando veía a los fariseos era de agachar la cabeza en un ámbito de decir, ahí van los fariseos. En pocas palabras, ahí van los santos, los que sí hacen todo al pie de la letra. A ese punto tenían catalogados a los fariseos. Aparte eran celosos como no se imaginan. Y eso se los puedo mencionar en el ámbito de por qué querían matar a Jesús. Ellos guardaban el día de reposo tal cual lo marca la ley. Pero una vez Jesús hizo un milagro en el día de reposo y esa era como que su jactancia de que él no estaba cumpliendo la ley. Quiero aquí como hacer ese contraste de tal vez lo que era en esa época un fariseo y ahora lo que podría ser un fariseo, un moralista, una persona que dice, no, es que yo soy muy buena, es que ve lo que yo hago por los otros, tus obras externas, es que yo ayudo a los pobres, es que yo, en ámbito siendo cristiano, voy a la iglesia, es que yo oro, es que yo leo la palabra diario, que no te encuentras ningún pero. Esos son los fariseos que ahora existen en un ámbito de decir, yo llevo una vida perfecta, soy muy bueno, puedo ganarme el cielo. ¿Por qué no me voy a ganar el cielo? Si prácticamente estoy haciendo todo lo correcto. Pero vamos adelante. Habla acerca de uno en específico, un fariseo en específico, que es Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, para empezar, vean lo que significa su nombre, y es el vencedor del pueblo. Tremendo significado de su nombre. Digo, Cassandra no sé qué significa, pero no creo que tenga algo así de relevante, por así decirlo. Pero simplemente Nicodemo, para empezar con el nombre, ya era alguien respetable. Punto número 1. Él tenía una gran reputación religiosa y social. Era un ámbito de que veían a Nicodemo y no inventes, ahí va Nicodemo. Lo relaciona en un ámbito de que literalmente alguien veía pasar a Nicodemo y si un niño iba con su mamá le decía, tú tienes que ser como Nicodemo. Era literalmente un hombre de ejemplo, porque llevaba una vida espiritual aparentemente perfecta. Si fuéramos como Nicodemo, prácticamente él sentía que no necesitaba nada, que él era perfecto ante los ojos de todos, que no había manera en que él como que necesitara algo para la aprobación de alguien, ¿saben? Porque llevaba una vida perfecta externamente. No había manera en que alguien se atreviera a decirle un ámbito de, es que tú hiciste esto. Prácticamente él mostraba su vida y decía, ¿en dónde me estás diciendo que no estoy haciendo esto? No había manera que alguien lo acusara. Aquí yo quiero darles ahora un ejemplo, tal vez en estos tiempos, de quién podría ser Nicodemo. ¿Quién podría llegarles a la mente? A mí el primero que me llegó a la mente fue el Papa. ¿Cómo ven ustedes al Papa? Literalmente todos lo ven al Papa como una autoridad espiritual muy grande. O sea, mucha gente hasta de decir, es que no me imagino al Papa haciendo un mal a alguien. Es que no me imagino el Papa pateando un perro. No me imagino al Papa siendo grosero con alguien. O sea, es el Papa, es santo, todos lo ven como algo santo, algo perfecto. ¿Me explico? Si nos ponemos a analizar tal vez en este tiempo, el Papa sin duda podría ser ese Nicodemo del cual se estaba hablando en ese tiempo, que era perfecto.
Y eso es lo que ahora marca mucho la gente, de que a veces ven a gente que hace muy buenas obras, que las tienen en un ámbito de decir, es que cómo esa persona no se va a ir al cielo. Ve lo que ha hecho en este mundo, ve cómo ha ayudado al prójimo, ve cómo ha ayudado a su familia, cómo se ha sacrificado, cómo le ha echado ganas en su trabajo y ve, empezó desde abajo y ahora ve todo lo que tiene. Pero no solo eso, ayuda a los pobres, se acuerda de su mamá, se acuerda de su familia. O sea, seamos sinceros, todos hemos pensado en ese ámbito de decir, no inventes, esa persona, ¿cómo no se va a ir al cielo? Todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es bueno, aparentemente, aparentemente. Ahora vamos al versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí algo importante que quiero destacar es que vean en qué nivel se sentía Nicodemo, que a Jesús no lo aceptaba como Dios mismo hecho carne, porque literalmente le dijo, tú eres un maestro, pero no eres el Hijo de Dios. Tal vez no se lo dijo con esas palabras, pero al fin y al cabo, él en su orgullo y en su autoridad y en su egocentrismo de yo soy Nicodemo, no vas a venir tú, Jesús, hijo de carpintero, a decir que eres el Hijo de Dios. Ahí yo no me imagino en qué punto Jesús le pegó en el orgullo tal cual de los fariseos. Porque los fariseos desde chiquitos, imagínense, en un ámbito de decir, llevar una vida perfecta, buscando la ley de Dios, buscando hacer todo lo perfecto externamente, y luego llega Jesús y casi le dice, a ver, cállate, tú no eres nadie. Y dices, oh, o sea, está pesado, está fuerte. Pero esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que literalmente ahí le pegó en el ego a Nicodemo de una manera muy grande, porque no aceptaba que Jesús era Dios, que mismo Dios estaba frente a él. Y por eso le dijo, te mandó Dios, ¿no? Has venido de Dios como maestro. Dios, veniste por nosotros, te hiciste carne y veniste a salvarnos, no. No se atrevió a que de su boca saliera eso. Y aquí, ¿saben? Se muestran las verdaderas intenciones de Nicodemo. Otra manera en que también veían a los fariseos eran como hipócritas. ¿Por qué? Porque como bien se los dije, externamente llevaban una vida perfecta. ¿Y saben qué ejemplo les quiero dar aquí? Y lo viví apenas esta semana. Tengo una prima que, o sea, de verdad, yo la veía y dije, qué buena niña. No debe de tener problemas con su mamá, o sea, guau, con mi prima. O sea, en un ámbito de que yo dije, ¿cómo debe de ayudar a su mamá? Estando conmigo nunca le ha alzado la voz a su mamá, siempre la ha tratado bien, esto y el otro. ¿Por qué veo esa diferencia? Porque tengo otros primos que le hablan a sus mamás como si fueran sus mejores amigas. Y yo veo esto en mi prima en un ámbito de que tiene respeto a su mamá y esto y el otro. Y dije, wow, wow. Me acerco con mi tía y le digo, tú de verdad no tienes problema con ella, ¿verdad, tía? O sea, no hay manera en que tú tengas problema con ella. ¿Y saben cuál fue la respuesta de mi tía? No la conoces. No vives con ella. Este ejemplo que yo les estoy dando es lo que eran los fariseos. Los fariseos eran externamente perfectos, pero internamente su corazón era maldad pura. Es para que vean de qué manera los fariseos vivían una vida de mentira, porque todo lo que pudieran hacer por fuera no les valía de nada, de nada. Y miren, vamos a Mateo 23, 27 y 28. Estas son palabras de Jesús, diciéndole a los fariseos. Algo importante es que yo creo que nadie se había atrevido a hacer lo que hizo Jesús, de literalmente decirles esto en su cara a ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos,
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos querían tener una vida perfecta para poder tener el favor de Dios y así llegar al cielo. Que Él de alguna u otra manera dijera, es que yo hice todo. ¿Cómo tú vas a venir a decirme que yo no puedo llegar al cielo si yo hice todo lo que marca la ley? Y desde niño me la aprendí, oré, esto, el otro. De una u otra manera tenían tal vez mucho que decir los fariseos. Y Nicodemo ni se diga, porque él era maestro de maestros. A él ya estamos hablando a otro nivel. Y con esto quiero llegar a un ámbito de la realidad del día de hoy. Eso lo estamos hablando en otra época. Pero en estos tiempos, ¿cuántas personas no somos como Nicodemo? Es que, ¿qué me puedes decir? Ve la manera en que yo ando, yo hablo, yo trabajo, yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mi papá, siempre que hay una necesidad, sea una persona que está en la calle, yo voy y lo ayudo. Y somos tan podridos que creemos que con eso podemos ganarnos el cielo. Y saben, algo muy importante que esto no lo tenía preparado, pero acaba de llegar a mi mente. En la palabra dice que será el llorar y crujir de dientes. El crujir de dientes, ¿saben? A esas personas yo me las imagino, las que lleguen al infierno, en el ámbito de que estén enojados con Dios, de por qué te atreviste a mandarme al infierno si ve lo que yo hice, ve cómo yo me portaba, ve mis obras. Yo siempre ayudaba al prójimo, yo siempre esto, yo siempre el otro, yo diezmaba, yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia, yo ayudaba al hermano en necesidad. Pero ahí es cuando Dios literalmente pregunta, ¿y tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y ahí es donde uno analiza que por tus obras vas a llegar al cielo. ¿Creen que por nuestras obras podríamos llegar al cielo? Así seas la persona más perfecta, es el Papa. Les puedo decir algo, lo que dice el Papa y lo que acaba de decir, que no sé hace cuánto fue, que dijo que él perdonaba a toda la humanidad por sus pecados, por ese simple y mensaje que dio, así lo vean muy santo, muy perfecto, muy esto, muy el otro, se ve que no ha entendido de qué consta la salvación. Nicodemo era esa persona, llevaba una vida perfecta ante los ojos de los hombres, pero ¿con qué intenciones hacía esas cosas? Para la gloria de Dios no creo. Un fariseo era así, yo puedo, no necesito de nadie. ¿Qué me vienes a hablar tú? Y yo creo que hasta cierto punto obviamente se iba a enojar en un ámbito de decir, ¿qué te atreves tú a decirme o a comentarme algo acerca de la vida perfecta que yo estoy llevando cuando tú ni siquiera conoces la ley, cuando tú ni siquiera oras, cuando tú ni siquiera? Tenía muchas maneras tal vez de callarnos la boca. Y a veces mucha gente cree que el cristiano debe de ser así y el cristiano perfecto es ese. Pero al fin y al cabo todos somos por gracia. Que esta parte se las voy a explicar a Mauri en un ámbito de decir por qué las obras son basura. Pero bueno, estos fueron 2 versículos nada más. Espero que haya quedado un poco claro en el ámbito de quiénes eran los fariseos, los saduceos, los escribas y el gran Nicodemo frente al glorioso Jesucristo. Pero bueno, te doy entrada, amor. Gracias, amorcito. Wow, Gracias. la verdad es de que yo tampoco había escuchado su parte de Cassandra y me sorprendió bastante. O sea, digo, ya tal vez lo había estudiado, pero siempre la palabra de Dios te da para verlo de muchas maneras, de muchas, muchas otras maneras. Entonces, gracias, amorcito. Y bueno, para comenzar lo que yo voy a decir, vean ahí lo que dice Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no le importaba saber nada de la vida de Nicodemo, aunque como bien Cassandra estaba diciendo, que ya de por sí los fariseos eran personas súper top, aún Nicodemo dice la palabra que él era un principal entre los fariseos. Tal vez hablando de un ámbito de fútbol, sería como tener a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Pelé y a Maradona. Decir, bueno, tienes lo mejor de lo mejor, pero ¿sabes qué? Un ejemplo, ¿no? El mejor de todos los tiempos. Pelé es el mejor entre los mejores, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Así quería ejemplificar qué tipo de persona se le acercó a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar leyendo el versículo, bueno, nuestra base bíblica y vamos a ir viendo entonces cuál fue el problema. Recuerden que Jesús cuando conoce a alguien y él no le importa saber lo que quieres, lo que no, él conoce tu corazón.
Aunque tú le digas, Señor, dame dinero porque lo necesito, él dice, sí, pero tú lo necesitas para gastar en tus propios deleites, no para mi gloria. Entonces, no hay nadie que se le pueda esconder a Dios en cualquier ámbito, ¿no? Y es lo que Jesús atacó directamente, el corazón de Nicodemo. Vamos a continuar con el pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, vuelvo a lo mismo, no necesitaba preguntarle, oye Nicodemo, ¿y tú de dónde vienes? No, Jesús conocía perfectamente quién era Nicodemo. ¿Y qué le dijo? Ni siquiera le hizo otra pregunta, ¿no? Fue al punto central de todo, su corazón, el meollo de todo el asunto. Atacó la raíz principal de Nicodemo y le dijo, de cierto, de cierto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque cuando Jesús decía estas palabras, o por lo regular cuando estamos en la iglesia o en algún lugar y tal vez un pastor o alguien dice, oigan, ¿quién vive? Cristo, amén. Ese amén significa así sea. Y en este tipo de asuntos se hace al final de una declaración o de alguna explicación. Sin embargo, Jesús iba todavía más allá y él te decía, lo que te voy a decir es cierto, cierto. O sea, es muy importante. O sea, Jesús era un maestro, o sea, el mejor maestro que ha existido y existirá. Entonces él no se esperaba a que alguien dijera, no, sí, amén. Él decía, amén, amén. Y las cosas son así. Entonces vean cómo le dice Jesús a Nicodemo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya, simple y sencillamente, con eso Jesús le dijo todo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí no quiero que olviden estas palabras, lo que nace de la carne, carne, las obras, lo que uno hace, lo que uno intenta, lo que uno aparenta, ¿eh? Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso quiero que lo tengan muy presente. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, vean, cómo Jesús le atacó en todo su orgullo y en toda la vida de Nicodemo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Otra vez, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificado, y no recibís nuestro testimonio. Si no es hecho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si yo te digo y te hablo de las celestiales? La mente de Nicodemo y toda su vida era nada más en lo que veía. Por eso decía, te hablo de las cosas terrenales, las cosas que están en este mundo. Dice, pero si te hablo de las espirituales no las vas a entender. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Aquí obviamente el Hijo del Hombre es Cristo. Entonces da a entender así como que tú cómo quieres saber de Dios si yo mismo he bajado en el nombre de Dios, siendo Dios, para yo comunicarte lo que verdaderamente Dios quiere decirle al hombre. Pero por cómo te pones, dudo mucho que lo entiendas, porque estás muy apegado a tus obras, a quién tú eres, a tu estatus. Y Jesús le dijo, si no entiendes eso, va a ser muy difícil si no te despojas de eso, ¿no? Le daba a entender. Y si como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Cristo sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos versículos, Cristo le compartió el evangelio y Nicodemo no se dio cuenta. Ya que hemos sabido quiénes son los escribas y los fariseos, vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y recuerden que hay dos maneras para llegar al cielo que marca la Biblia. Una es por tus obras. Simplemente lo único que tienes que hacer es no pecar desde el día que naciste hasta el día que mueras. Fácil, ¿no? Dijo, ¿alguno cree que así puede salvarse? Bueno, adelante, ¿no? ¿Es por obras o es por fe y por gracia? Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere
no igual, no similar, no, mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínate, posiblemente ellos han sido las personas que en cuanto a la ley de Dios han sido las más correctas, las más pulcras, no sé, las más moralmente correctas que han vivido. Y Jesús no se queda en, tienen que ser como ellos, dice, tu justicia tiene que superar la de ellos para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. No lo entendieron. Y bueno, de alguno de nosotros, si cree que su justicia es mayor que la de ellos, pues bueno, adelante, pero lo dudo mucho, ¿no? Nicodemo no lo entendió. Nicodemo era un maestro de maestros que no lo entendió. Si humanamente los escribas y los fariseos eran las personas más buenas, posiblemente de la historia, ¿qué es lo que Cristo realmente nos quería decir en este pasaje? Que nuestra justicia tiene que ser todavía mayor que el estándar mayor de moralidad que ha existido en el mundo. Bueno, obviamente después de Cristo, ¿no? Pero ¿saben algo? Hubo uno de ellos, un fariseo, que fue todavía mejor que Nicodemo. Imagínense, esto grábenselo bien, si ya de por sí Nicodemo era una eminencia, hubo un fariseo que sí lo entendió, pero más que entenderlo, Dios se lo hizo entender, y es nuestro amado, querido, respetado hermano, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo sí lo entendió. Y él era todavía mucho mejor que Nicodemo. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que Pablo, ante la ley, quería tal vez dar a entender a una iglesia en Filipenses? Porque en la iglesia de Filipos había algunos hermanos que ya se creían los Pablitos. Porque obviamente Pablo, pues antes de conocer a Cristo, él era igual que Nicodemo, bueno, igual en su pensar, pero aún en sus obras era mejor que Nicodemo. Y ahorita vamos a ver por qué. Estamos hablando de su vida de Pablo antes de Cristo, ¿okay? Antes de conocer a Cristo, de que Cristo lo salvara y le abriera los ojos y le hiciera entender, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Nicodemo no entendió? ¿Ok? Entonces, para el contexto, en la iglesia de Filipos había hermanos que ya decían, no, pero mira, yo oro, nada, ¿tú qué? Tú vas empezando, ya me sé hasta el griego, el hebreo, yo te hablo el Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Bet Hei, te hablo de todo. Y ya se creían los Pablitos Junior. Entonces, ¿qué pasa? Vean lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 a partir del versículo 4. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Qué quiere decir la carne? En las obras, en lo que tal vez Nicodemo, bueno, su eminencia. Yo también tengo de qué confiarme en la carne. Y vean lo que Pablo les dice, si alguno, como que si alguno se cree demasiadamente espiritualmente bueno, tiene de qué confiar en la carne, le dice, pues yo más. O sea, si alguno se quiere poner al tú por tú en cuestión de obras, a ver, que se ponga conmigo, para ver si es cierto que su justicia es muy buena como él la cree. Y vean el currículum a partir del versículo 5 que Pablo empieza a dar del mismo y que supera incluso al mismo Nicodemo. Circuncidado al octavo día. Esta fue posiblemente, si no mal recuerdo, la primera instrucción que Dios le dio a Abraham como señal de pacto, cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas. Dijo, y esto será por señal que todo hombre que nazca, sea varón, va a ser circuncidado al octavo día. Entonces ahí los papás tenían que ser muy cuidadosos. Para guardar ese pacto tenían que circuncidar a los bebés. Entonces yo creo que ninguno de nosotros ya, desde ahí ya perdimos. Ya perdimos. Entonces vean, Pablo hasta incluso desde los primeros mandatos de Génesis, Pablo ya estaba cumpliendo la ley, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo conocía perfectamente su sangre. Como bien lo decimos en el Nuevo Testamento, en la época de los fariseos, era mucho de, oye, ¿y tú de quién eres hijo? Es como cuando estudiamos la genealogía de Cristo. ¿Por qué era necesario que escribieran la genealogía de Cristo? ¿Por qué? Porque decía que tenía que venir del linaje de David. Entonces, Pablo conocía que en el Éxodo, no solamente de dónde venía, porque de las tribus de Judá decía, yo soy de la tribu de Benjamín. Pues así como que tú llegaste después, yo soy de la mismísima tribu que Dios mismo dividió. Y dice, soy hebreo de hebreos. No es que mi papá fue hebreo y mi mamá gentil. No es que, bueno, mi papá fue el hebreo, pero no, mi mamá fue una publicana. No, yo soy hebreo
de Hebreos. En cuanto a la ley, en cuanto al conocimiento de las escrituras, de todo, él era un erudito. Y en cuanto a la ley, fariseo. Imagínense el currículum que está dando Pablo. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo no entendía lo que Nicodemo entendía en ese tiempo. Por eso cuando Jesús le decía a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, los fariseos muchas veces quisieron matarlo. Porque decían, ¿cómo quién eres tú para venirnos a decir esto si nosotros somos los más meros de la zona, ¿no? Entonces, Pablo, cuando todavía no entendía eso, él era tan celoso de la ley que cuando se empezaban a convertir los cristianos predicando la gracia y descartando las obras, Pablo los mataba. Pablo era un terrorista, era un perseguidor de la iglesia y mataba a los cristianos. O sea, imagínense su nivel de celo por Dios, que él mataba a los cristianos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no había nadie que se le pudiera parar a Pablo enfrente y le pudiera haber dicho, tú cometiste esta infracción, tú hiciste esto, irreprensible. Vean el currículum tan impresionante que está dando Pablo para esos hermanos. Pero sigue. Y aquí es el meollo de todo el asunto. ¿Qué entendió Pablo que no entendió Nicodemo? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran para mí, mírenme, wow, o sea, yo soy perfecto, ¿no? En cuanto a la ley. Dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y vean cómo Pablo utiliza términos contables, pérdida, ganancia. Todo lo que yo estimaba para mí como algo de valor es pérdida. ¿Pero por qué? Por ganar a Cristo. Y sigue, lo vuelve a recalcar. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. La palabra basura aquí se traduce como estiércol, literalmente. Imagínate que yo llegara, no sé, se me ocurre con Stephen Hawking, ¿no? Y le dijera, mira, pues tienes que nacer de nuevo, porque mira, tus títulos, tus doctorados, tu conocimiento, tus premios, tu esto, tu casa, tus millones, ¿sabes qué son? Estiércol. ¿Cómo crees que reaccionaría una persona o que llegaran a tu vida y te dijeran, mira tus títulos, tu conocimiento, tu moralidad es estiércol, no te va a servir de nada para llevarte al cielo? Mismo Pablo con ese currículum diciendo eso, para mí es estiércol, es basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. ¿Qué entendió Pablo que no entendió Nicodemo? ¿Cómo es de que él se despojó de todo eso y dijo, no, Cristo es 1000 veces, infinitamente más valioso que todo lo que yo pueda tener aquí? Entonces, ¿qué pasó en la vida de Pablo si él era pues un perseguidor de la iglesia? Aquí vamos a entender cuál fue el momento en el que Pablo entendió las cosas. Él iba, está narrado en el libro de los Hechos, se los comento rápidamente para no perder tanto tiempo. Él iba rumbo a un lugar llamado Damasco y antes de llamarse Pablo, él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y él iba rumbo a Damasco porque le habían dicho que pues por allá había más cristianitos. Entonces dijo, no, pues nos agarran bolita y pues ya no tengo que estarlos buscando, ¿no? Él iba a matar a más cristianos. Y dice que cuando iba en el camino, una luz más resplandeciente que el sol, así lo dice la palabra, dice que lo derribó y lo dejó ciego. Y que la voz, obviamente Cristo hablando, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Cristo. Y no le dijo, yo soy Cristo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué quemas mis iglesias? No, dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Hay que hablar de cómo Cristo verdaderamente nos representa a todos y cada uno de los que creemos. Y eso a mí se me hace un regalo impresionante y hermoso. De que cuando el Padre me ve a mí, aún con mis pecados, Él ve a Cristo y mi fe en Cristo, entonces me ve a mí muerto y me ve a mí totalmente justo. Cuando yo me presento en una oración, mi oración puede ser patética, pero Cristo está al frente de mí, intercede por mí y hace que mi oración sea perfecta. Entonces yo digo, wow, o sea, qué regalo tan grande nos da Cristo, ¿no? Jesús le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Entonces, bueno, pues le dio instrucciones. A este lo voy a apartar para llevar el evangelio a los gentiles y le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi nombre.
ahora sí lo que Pablo iba a hacer para la gloria de Dios. Ya no por su propia justicia, ya no por sus celos, ya no por su currículum, ya no, ahora sí va a ser para la gloria de Dios. Y imagínense, antes Saulo significaba aquel que es venerable. Y cuando le cambia el nombre a Pablo, Pablo significa pequeño o hombre de humildad. Hasta en el mismo nombre, Pablo nació de nuevo. Cambió totalmente su perspectiva de las cosas, de todo. Pablo ya nunca volvió a ser el mismo. Y él mismo lo narra, obviamente, pues con base a su misma experiencia de que él ya nunca volvió a ser el mismo y entendió que él tenía que nacer de nuevo. Y nació de nuevo por la gracia de Cristo. Porque Cristo quiso tener misericordia con él, aun cuando Pablo iba y mataba a sus mismos hijos. Yo digo, Señor, qué gracia, qué misericordia tan grande tú tuviste para con Pablo, ¿no? Y vean lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Pablo está diciendo esto, él no está hablando poesía. Así como que, ay, desde que yo conocí a Cristo, siento en mi corazón. No, yo ya tengo. No, 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 no. No está hablando poesía ni sentimientos. Literalmente llegas a ser alguien que nunca en tu vida te pudiste haber imaginado. Digo, tal vez ahorita veo que se acaba de conectar Isaac. Él conoce mi vida. Y él posiblemente los años cuando yo no conocía a Cristo, él sabe que mi vida era horrible. Mi vida era despreciable, o sea, era muy triste. Y no triste hablando de que yo me sentía triste, no, pero es que era deplorable y patética. Y cuando pues él vio que el Señor me rescató, él mismo me dijo, tú ya no volviste a ser el mismo nunca. ¿Qué quiere decir? Que literalmente cuando Cristo salva a alguien, ya nunca vuelves a ser el mismo. Ya nunca. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, Pablo estamos viendo que tenía un currículum casi perfecto en cuanto a la ley y al conocimiento del Antiguo Testamento, que en ese tiempo era lo único que había. Y al conocimiento y también en la vivencia. En él no solamente te sabía, él te aplicaba, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo hacían por orgullo, por vanagloria, por ahí, mírenme, nada, pues tú qué me vas a venir a enseñar. Y la gente se maravillaba de, wow, Pablo. Yo creo que si Pablo hubiera vivido en nuestros tiempos, Pablo tendría doctorados en Harvard, en las mejores universidades del mundo. Pablo te hablaría 10 idiomas. Pablo sería un erudito, sería un científico muchísimo mayor que Newton, que Einstein. Pablo era verdaderamente una eminencia en cuanto a conocimiento. Y eso Dios lo usó para que ahora todo eso fuera transformado y él pudiera desarrollar toda esa capacidad, pero era para su gloria. Por eso es que Pablo fue un super instrumento de Dios, pero Dios mismo lo preparó. En su soberanía de Dios, él sabía que él tenía un propósito para la gloria de Dios. No para que ahorita digamos, ay, wow, Pablo, no, wow, Cristo. ¿Cómo Cristo pudiste haber hecho eso en Pablo? Mismo Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Claro, yo puedo pensar en Pablo, pero no puedo dejar de pensar primero en Cristo. O sea, qué gracia, qué amor, qué impresionante muestra de clemencia para con Pablo y encima hacer todo lo que hizo con él. Dice, Señor, tú eres increíble, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, no, o sea, yo también puedo verlo por esta parte, Señor, es que verdaderamente no hay un pecado tan perverso, tan grande que alguien diga, no, eso no me lo puede perdonar Cristo. O sea, imagínate, Pablo mataba a los cristianos y Dios tuvo misericordia de él. O sea, literalmente Pablo iba y le declaraba la guerra a Dios inconscientemente. Entonces dices, pues wow, Señor, qué misericordia tan grande. Entonces, pues bueno, ya vimos el currículum de Pablo antes de Cristo, de conocer a Cristo. Pero ¿sabes qué? Aún después, ya de conocer a Cristo, ahora entra otra parte en la que yo puedo decir antes, pues bueno, no, pues era medio bueno, ahí medio, pues a veces leía la Biblia, a veces escuchaba alabanzas, pero eso ya antes de conocer a Cristo, ni cristiano era, no sabía ni por qué lo hacía. Y yo puedo decir, bueno, poco tenía de obras antes de Cristo. Y Pablo tenía muy buenas obras antes de Cristo. Y aún después de Cristo, de conocer a Cristo, Pablo tenías de cuenta un currículum igual, perfecto. ¿No me crees? Vamos ahora al currículum de Pablo después de conocer a Cristo y eso lo encontramos en 2 Corintios 11,
versículo 18. Y hagan de cuenta que en esta iglesia de Corintios básicamente pasaba lo mismo. O sea, había cristianos que ya siendo cristianos, pues ya se sentían las eminencias, como pasó en Filipenses. Obviamente todas estas iglesias de Filipenses, Corintios, pues eran iglesias cristianas, ¿no? Entonces, pues Pablo tenía que ir a ponerles unos respetos, porque pues obviamente había gente que ya se quería sentir así como que, uy, no, mira, yo ya predico, o como yo, no, mira, pues yo ya hasta tengo un grupo de discipulados, ¿no? Así como que tú, ¿quién quieres venir a decirme? Yo siento que estoy trabajando para Dios, o que de alguna otra manera estoy sirviendo a Dios. Y vean cómo Pablo otra vez les dice, ok, ¿quiere alguno ponerse a ver quién sirve más a Dios? A ver, aquí les va el espejo. ¿Quién quiere ponerse al tú por tú conmigo? Dice, puesto que muchos, o sea, muchos en la iglesia, según la carne, recuerdan que era la carne, las obras, lo que yo hago, se glorían según la carne, dice, pues ¿qué creen? También yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno enaltece, si alguno da de bofetadas. O sea, ¿qué decimos? Ay, yo desde que conozco a Cristo, ay, yo perdí a todos mis amigos. No, el Señor me quitó mi trabajo. No, pobrecito de mí, me borraron un buen de amigos en Facebook. No, si vieras ahora cómo me cargan carrilla en el trabajo por ya no ir a fiestas, por ser cristiano, dices, y Pablo les dice, ¿ustedes creen que verdaderamente eso es sufrir por causa de Cristo? Casi, casi les dice, ustedes son unos niños, ni han entendido nada, ni, o sea, yo creo que si a ustedes les pusieran una pistola en la cabeza y les dijeran, a ver, niega a Cristo, ustedes lo niegan. O sea, casi, casi Pablo les estaba diciendo, son unos bebés patéticos, pónganse pilas porque no saben de qué va esto, prueben su fe. Entonces les dice así como que no creen que ya por eso, uy, qué cristianos, ¿no? Y sigue. Para vergüenza mía la digo, dice, porque para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, o sea, si alguno cree que, uff, qué cosas, ¿no? Hecho por Dios. Y hasta él dice, hablo como loco. Y como que, mira, no me crean, o sea, vamos a suponer que sí es de veras, ¿no? Dice, también yo tengo osadía. Y como que si uno cree que sufre, mira, vamos a ver tu currículum y mi currículum, a ver cuál pesa más. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos, más abundantemente. En azotes, sin número. En cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas que sobre mí agrupa la preocupación de todas las iglesias. Dice, y aún encima de todo eso, me preocupo por ustedes. Dando a entender, a ver, tráiganme currículum, a ver cuál me puede competir. Entonces, o sea, imagínense, no nos queda verdaderamente. Y aún mismo Pablo, imagínense, si todo lo que él tenía antes de Cristo lo consideraba como basura, aún todo lo que él llegó a hacer para Cristo también lo consideraba como basura para temas de llegar al cielo. ¿No me creen? Ok, vamos a la conclusión y ahí vamos a responder esa pregunta. Después de todo lo que hemos hablado, entonces, ¿cómo se llega al cielo? Si ya nos dimos cuenta que ni aun el apóstol Pablo tenía merecido el cielo por sus obras, ¿qué es lo que verdaderamente salva? O alguno de ustedes, digo, espero nadie diga, bueno, yo sí me salvo por obras. Creo que yo sí podría andar ahí pisando el cielo y, bueno, de que queremos ir al cielo, claro, todos queremos ir al cielo, pero lo que no queremos es de que Dios esté cuando lleguemos. O sea, es una realidad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que todos tenemos pecado. Entonces, aquí la pregunta, ¿cómo se llega al cielo? La respuesta es una, por fe.
fe y gracia puesta en la obra de Cristo. ¿Cómo se resume esto? ¿Cómo se llega al cielo y por qué se llega al cielo? Una razón, porque Cristo murió por pecadores. Es la única razón y jactancia que nosotros como cristianos tenemos para llegar al cielo. ¿No me creen? Ok. Recuerdan que la semana pasada mi amorcito les puso un ejemplo del ladrón de la cruz, que uno negó a Cristo y se fue al infierno y el otro pues reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él se fue al cielo. Ok, vamos a tomar a ese ladrón, el que se fue al cielo, y vamos ahora a compararlo con el apóstol Pablo. Los dos llegaron al cielo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Cristo murió por pecadores. Imagínense, Pablo, que tal vez sirvió al Señor 30, 35 años, después de todo lo que sufrió por causa de Cristo y murió aún como un mártir, y aún ya teniendo su cabeza puesta sobre la madera a punto de cortarle la cabeza, él nunca negó a Cristo, al contrario, dijo, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, a tal punto que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense el nivel de fe que Pablo tenía. Entonces, si Pablo llegó al cielo después de todo lo que hizo, el ladrón, ¿qué pudo haber hecho para ganarse el cielo? Toda su vida fue un ladrón y en su agonía en la cruz, lo único que le quedó es, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Fue su única esperanza. Y Cristo le dijo, hoy, no mañana, no pasado, no en mi segunda venida, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya ven? ¿Por qué vamos al cielo? Porque Cristo murió por pecadores. Pues aquí está, ¿cuál es el camino al cielo? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, nadie es nadie, viene al Padre, viene a los lugares celestiales donde habita el Padre, si no es por mí, si no es a través de mí y mi obra en la cruz. Entonces, vamos a terminar con posiblemente la definición más sencilla y precisa de lo que es un cristiano. Ya deja tú independientemente de, ay, mira, él va a la iglesia, ay, mira, pero él enseña, mira a Mauri cuánto sabe, mira wow, a Mauri, cómo quiere a Cassandra, wow, mira a Mauri, que moralmente, no. Antes que todas esas cosas, tenemos una definición que nos define todavía más específicamente. Y eso lo encontramos en Filipenses 3:3. Y dice así, y con esto terminamos. Porque nosotros, y ve, lo dijo Pablo, y lo dijo Pablo ya después de conocer a Cristo, o sea, ya aún de todos sus naufragios, de todo lo que él era antes de Cristo y después de Cristo, él dice esto, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, ¿en qué dice ahí? ¿En nuestras obras? ¿Qué dice ahí? ¿En que somos muy buenos? ¿En que somos muy...? No. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y ahí está el meollo de todo el asunto. No teniendo ninguna confianza en la carne. Yo creo que si yo pudiera, poner otra traducción, pondría no poniendo ni la más remota mínima de confianza en la carne. Así yo, si hiciera una traducción llamada Mauri 2020, yo le pondría en ese versículo ninguna mínima confianza en la carne tenemos, porque toda nuestra salvación depende de Él, de Cristo. Mi total confianza está en Él. Yo no agrego nada, yo no hago nada. Cristo murió por pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, y esa es mi única jactancia ante el Padre. Algunos manejan el cristianismo como, ay, no es una religión, es un estilo de vida, es una comunión con el Padre. Miren, yo no tengo una religión, yo no tengo una relación con Cristo, aunque la tengo, pero yo tengo más que todo eso, yo tengo una esperanza, una única, suficiente, pero la más segura esperanza que yo tengo para llegar al Padre. Cristo murió por pecadores. Punto. Se acabó. Tetelestai, consumado es, ya no hay nada que pagar, ya no hay nada que vivir, ya no hay sacrificios que hacer. Tetelestai, consumado es, el precio fue pagado, ahora ya a través de mí puedes acceder al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ya deja de matarte, ya deja de estar buscando
¿Qué? ¿Cómo? Yo soy el camino. Esto es todo básicamente y es nuevamente lo que hace tan hermoso, tan profundo, tan majestuoso, maravilloso el Evangelio de Cristo. La obra que Él vino a hacer a este mundo. Vivir una vida perfecta, ofrecerse al mismo como sacrificio para reconciliarnos con el Padre y ahora a través de Él tenemos acceso a su gloria. Antes de irnos con Gina, amor, no sé si quieres agregar algo más o ya vamos directamente con... Gloria a Dios porque es por Dios. Porque si no, yo creo que puedo concluirles que si la salvación fuera por nosotros, la perderíamos todos los días. Todos los días perderíamos la salvación. Doy gracias porque sea por Cristo, porque la obra que Él hizo, la vida perfecta que Él llevó, nadie podría llevarla.